teniendo además el acompañamiento de la ciudadanía que sentía que la instalación democrática era un valor irrenunciable. Hoy tenemos una generación de ciudadanos nacidos en democracia y una segunda se está formando. Es un hecho pleno de promesas. Trabajar en todos los ámbitos y cada uno de nosotros, evitando la manipulación de la memoria acerca del pasado o la relativización de las fundamentales conclusiones de la CONADEP y de los jueces que dictaron sentencias sobre los crímenes cometidos en la década del 70, o renegar de la vocación social de una auténtica democracia, vapulear el federalismo y renunciar a la búsqueda de diálogo y consensos, actitudes que constituyen un riesgo actual, nos interpelan para considerar y perfeccionar en cada acto de nuestra vida esta democracia instaurada. Este es el homenaje que debemos al Padre de la Más fuerte ese aplauso porque es un placer. Bueno, recibir en el Comité Provincia a Jesús Rodríguez constituye para nosotros un verdadero honor por su enorme y destacada trayectoria, un gusto por sentir la presencia de un correligionario respetado y valorado a lo largo de todo este tiempo de vida democrática, y un placer por tratarse de un dirigente querido por su conducta y compromiso, que han dejado de manifiesto de qué forma se milita y cómo. En ocasiones, cualquier sacrificio es válido cuando es necesario defender nuestro partido y las instituciones democráticas. Integrante de una juventud notable, comprometida con la paz y la necesidad del regreso de la democracia, con el deseo y la exigencia de la libertad, con la finalización del autoritarismo. Llegó muy joven a la Cámara de Diputados de la Nación, desempeñándose en 4 periodos en tal función, siempre con un sello que combina la capacidad política e intelectual con el compromiso y la actitud del diálogo permanente para la construcción de consensos. Ese compromiso que te hizo aceptar el Ministerio de Economía cuando el presidente Alfonsín se lo ofreció en 1989, luego de haber caído en las elecciones frente a Carlos Menem. Quizás sea una elección permanente para quienes trabajamos en política. Aceptar un lugar sin chance de salir victorioso en un momento crítico implica exponerse al fracaso personal cuando se analiza el corto plazo. En perspectiva, su decisión se ha valorado en toda la dimensión que alcanza y nadie deja de ver su acompañamiento, tu acompañamiento al presidente Alfonsín. Eso aportó que hoy sigamos viviendo en democracia. Tener la clara comprensión en política sobre cuáles son los objetivos superiores diferencia claramente a aquellos que lo logran. Dirigente partidario, auditor general de la Nación, vicepresidente de la Internacional Socialista, permanente protagonista del debate político, profundo analista de los contextos en los que se actúa. Podemos decir que Jesús Rodríguez es uno de esos políticos que sin dudas honran la actividad y que su presencia aquí, en estos tiempos tan complejos, será con seguridad un aporte invalorable
Con ustedes, Jesús Rodríguez. Bueno, ustedes imaginarán que después de esta exagerada presentación de ella, me siento muy honrado, mucho más por tener la oportunidad de compartir esta noche y estas reflexiones acompañado de Eduardo Rey, una verdadera marca de identidad de lo que debe ser un compromiso político en un partido político y que nos obedece a la Unión Cívica Radical. Después de la presentación de Eva, no esperen de mí que traiga nuevas miradas, pero sí permítanme tratar de reformularlas, reorganizarlas en una presentación que no traje escrita, pero que traté de ordenar y voy a ver cómo me sale. Yo voy a tratar en primer término de situar el momento de lo que fue el inicio de esa epopeya democrática que constituyó el año 1983 y el gobierno del presidente Alfonsín. Luego, identificar algunas claves que nos permitan entender el desarrollo y el desenvolvimiento de ese gobierno. Y finalmente, un comentario que nos ayude a extraer algunas conclusiones que creo que pueden ser útiles, relevantes para situarnos en este momento de la vida argentina. En primer lugar, situar el momento de la Argentina del año 83. Primero, la Argentina estaba rodeada de dictaduras. La Argentina era un país hipotecado económicamente, repudiado internacionalmente y socialmente degradado. Veníamos de perder una guerra contra una potencia de la OTAN, uniformados de la nación argentina, personal uniformado de la nación argentina, entrenaba fuerzas irregulares en Centroamérica. La Argentina venía de negar, desconocer un laudo arbitral por un conflicto limítrofe y le habíamos dado al mundo una palabra desconocida en ese momento, desaparecida, que se incorporó al lenguaje universal. Y seguíamos teniendo un conflicto abierto con Chile, un país con el cual tenemos 5.000 kilómetros de frontera. Éramos parias en el mundo. En el mismo sentido, la Argentina estaba en cesación de pagos, lo que se conoce técnicamente con la palabra default. Esa hipoteca económica de la que hablo se mide por caso con cuál era el déficit fiscal que la Argentina tenía en ese último trimestre del año 83. El déficit fiscal, los gastos en exceso de los ingresos eran equivalentes al 15% del Producto Bruto Interno. Hoy se discute por un punto del Producto Bruto Interno. La Argentina tenía 15% del Producto Bruto Interno. La deuda de la nación argentina, los intereses que debía pagar la nación argentina, eran
superiores en términos de la relación con el producto de los que se vio obligados a pagar Alemania luego del Tratado de Versalles al finalizar la Primera Guerra Mundial. Y esas obligaciones incumplibles llevaron a lo que sabemos fue la Segunda Guerra Mundial. Esa era la magnitud de los problemas que tenía la Argentina. En términos sociales, las secuelas del terrorismo de Estado. Todos nosotros sabemos que la represión ilegal no nació con el golpe del 24 de marzo del 76. Antes de ello, había fuerzas paramilitares que operaban en la Argentina. Las tenebrosas 3A, Alianza Anticomunista Argentina, en el gobierno constitucional, creadas o dirigidas por el señor López Rega, produjeron una primera víctima de una serie que se cuenta por centenares de actos de violencia, y esa primera víctima fue nuestro correligionario Hipólito Solari Migode, el senador de la Nación Argentina en ese tiempo. Esas consecuencias de la ordanía de violencia que vivió la Argentina por las organizaciones guerrilleras, por las fuerzas paramilitares y por el terrorismo de Estado, esa sistemática modo de afrontar ese problema, lo dijo Eva, la dictadura en retroceso y en retirada sancionó una amnistía. Tanto para los oficiales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad como para las fuerzas guerrilleras. Porque esto se dice poco, pero en términos de la vida común, censuras, prohibiciones. Voy a decir algo que estoy seguro que son pocos los que lo recuerdan. El Servicio de Información del Estado, la CIDE, tenía una agencia de noticias que producía noticias como eran, producían, y todos los medios se abastecían de esa información. En ese contexto llegó la democracia en Argentina. Déjenme decirle que la diferencia que hubo en un punto de cómo la democratización argentina fue distinta a la de nuestros vecinos. La democracia en Argentina se instauró en lo que los cientistas políticos llaman una transición por ruptura. Esto es, que no hubo negociaciones de ningún tipo con el régimen que se iba. Eso no pasó ni en Uruguay, ni en Paraguay, ni en Brasil, ni en Chile. En Uruguay se dieron los tratados del Centro Naval, por lo cual se arbitró la transición. En el Brasil fueron elegidos presidente y vice dos personas que eran al momento de ser elegidas presidente senadores en el Senado de Brasil. Tancredo Neves y José Santander. En Paraguay, el que se exigió al dictador Stroessner después de casi 40 años de dictadura fue su consuelo, que al mismo tiempo era el jefe del ejército. Y en Chile la transición se dio porque hubo una constitución amañada sancionada por Pinochet que requería un plebiscito para su consolidación, y entonces en el plebiscito que la constitución de la dictadura traía, los chilenos le dijeron no. Fíjense las diferencias de la transición argentina.
que hizo posible, por ejemplo, como señaló él, a través de la creación de la CONADEP, la recopilación de información, la identificación de los centros clandestinos de detención, la denuncia de las víctimas y los damnificados y sus familiares. La CONADEP es un ejemplo en el gobierno. Luego, más tarde, en muchos otros países se crearon, a semejanza de la CONADEP, comisiones de la verdad. Sucedió en Centroamérica luego de las guerras civiles, sucedió en Sudáfrica. Mandela creó una comisión de la verdad a imagen y semejanza de la del presidente Alfonsín. Entonces yo diría que hay algunas claves para entender cómo afrontó el gobierno de Vladimir Lenin y del presidente Alfonsín ese estado de situación que acabo de señalar. En primer lugar, la recuperación de la reputación internacional perdida por la Argentina, que como dije éramos unos parias en el mundo, y eso no fue el resultado de una vocación chauvinista de defensa del ser nacional solamente por narcisismo nacionalista, sino porque había un objetivo central y decisivo: cerrar el ciclo de violencia política que había caracterizado a la Argentina por décadas y que había sido aceptado, consentido por vastísimos sectores sociales a lo largo del tiempo. Cerrar el ciclo de la violencia política y también dejar atrás la inestabilidad política que caracterizó a la Argentina entre el año 30 y el año 83. El presidente Alfonsín tenía clara una cosa, y por eso señalo y subrayo este tema de la recuperación de la reputación internacional. No iba a haber democracia consolidada en la Argentina, en los términos que lo planteó Elba, si no había democracia en la región de América Latina. Le voy a dar un ejemplo de lo que quiero señalar con esto. Si en Argentina había una hipótesis de conflicto con Chile, entonces no iba a poder, como se hizo, a adaptar el presupuesto de seguridad y de Fuerzas Armadas a una situación de no conflicto. Entonces, una razón de naturaleza presupuestaria, si se quiere, estaba justificada por una decisión política estratégica que era terminar con el conflicto con Chile. Del mismo modo, para ejemplificar esto de la recuperación del prestigio internacional de la Argentina, que no tenía una chauvinista, es lo que todos pudimos ver cuando se produjo el fallecimiento del presidente Alfonsín, la enorme repercusión internacional que esto trajo. Los líderes del mundo, de la región, también del mundo, dieron testimonio de esa circunstancia. Déjenme contar un caso que conozco de manera muy directa. El presidente Lagos de Chile me contó que una vez él estaba preso, fruto de una redada que había realizado la dictadura de Pinochet como consecuencia de un atentado fallido del presidente Pinochet. Y en esas circunstancias, él tenía de compañero de celda a un señor, también preso como él, que escuchaba la radio toda la noche.
contó Lagos, que lo despertó en la mitad de la noche. ¿Por qué? Porque la radio decía que el presidente Alfonsín, en un acto en la provincia de Neuquén, había reclamado por la libertad de Lagos. Y Lagos me dijo a mí que tenía una deuda de gratitud de por vida con el presidente Alfonsín, porque esa declaración, estaba él seguro, habría servido para que él pudiera mantener su vida. Y el presidente Alfonsín una vez me contó que uno de los momentos más emocionantes de su vida fue cuando llegó la democracia en Chile. Luego de aquel plebiscito que vi, hubo elecciones y ganó el presidente Evo. Y hubo un acto en el Estadio Nacional. El Estadio Nacional, donde habían estado presos miles de chilenos luego del golpe. Y cuando fue anunciada la presencia del presidente Alfonsín, hubo una ovación en el Estadio Nacional para Alfonsín. Entonces, esa necesidad de recuperar esa reputación internacional, y déjenme hacer un comentario, si se quiere, conceptual. ¿Qué quiere decir reputación? Reputación es la combinación de dos conceptos. Primero, resultados, y segundo, reconocimiento. Tienen que darse al mismo tiempo. Si solamente hay resultados pero no hay reconocimiento, es gestión sin sentido, sin dirección, sin orientación. Si solo hay reconocimiento sin gestión, lo que hay es propaganda. El presidente Alfonsín consiguió esa reputación internacional recobrada para la Argentina porque hubo resultados. La Argentina dejó de estar rodeada por dictaduras e inició un periodo a través del cual en América Latina empezó lo que se llamó la democratización de América Latina, la tercera ola democratizadora del mundo. Luego de que a finales de los años 70 se democratizó la Europa mediterránea, Grecia, España, Portugal. Antes de la democratización como consecuencia de la implosión de la Unión Soviética, América Latina inició un proceso democratizador que fue un dominó democrático que se inició con la democracia de diciembre del 83 en la Argentina, que como digo, fue una decisión fruto de una visión estratégica y no una circunstancia, lo que permitió que en el año 84 hubiera democracia en Uruguay, que en el año 85 hubiera democracia en Chile, que en el año 89 hubiera democracia en Paraguay y que en el año 90 hubiera democracia en Chile. La otra clave que me gustaría traer es el tema del imperio de la ley. También lo dijo él. Lo dijo ella, lo dije yo, que el tratamiento de la represión ilegal a través de la CONADEP, con 3 decretos suscritos 3 días después de asumir, uno por el cual se instruía a la Procuración y a los fiscales el inicio de procesamiento a los jerarcas de las organizaciones guerrilleras. Otro decreto por el cual, en su calidad de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, instruía el inicio de causas al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas a las 4 juntas militares y la creación de la CONADEP. Y aquí todos entendemos de política y déjenme decirles cuál era la situación de aquella época. De un lado, los que ciertamente con fundadas razones
descreían de la posibilidad de la acción de la justicia y el camino seguido por el presidente Alfonsín. Y lo que pedían era una comisión investigadora en el Congreso. Si hubiéramos recorrido ese camino que reclamaban los organismos, no hubiera habido Conadep, no hubiera habido juicio. Pero el presidente Alfonsín, extraordinariamente asesorado, porque entre sus múltiples virtudes estaba la de hacerse asesorar por las personas con conocimientos y capacidades y de excelencia, desarrolló una estrategia en esto del imperio de la ley que decía: primero, derogación por insanablemente nula de la ley de autoamnistía; segundo, reforma del Código de Justicia Militar para instalar, respetando el principio del juez natural, y por eso el procesamiento a cargo del Tribunal Supremo, pero al mismo tiempo reforma del Código de Justicia Militar instalando la apelación obligatoria en sede civil, que es lo que permitió a la Cámara Federal, que ustedes homenajearon al doctor Quintaverga, un justo homenaje hace pocos días, pudiera juzgar a los responsables de las juntas militares. Entonces, ¿qué salva ahí en esto que estoy señalando? El reconocimiento del camino de la ley, del respeto al imperio de las normas. Piénsenlo. En la Argentina, con los miles de desaparecidos ahí, con los centros clandestinos de detención, con los vuelos de la muerte, con la acción de las organizaciones guerrilleras, en la Argentina no hubo justicia por mano. No hubo justicia por mano propia. En Europa, ¿cuántas veces hemos sabido por familiares, o visto en las películas, o leído en los libros, los casos de fusilamiento en los pueblos de aquellos que eran identificados como haber sido colaboracionistas del régimen, de los regímenes nazis y fascistas? Eso no pasó en la Argentina. Y ese juicio del cual hablo, que ustedes honraron muy bien al doctor Quintaverga hace poco, ningún fiscal sufrió lo que pasó después con otro fiscal de la Nación. Y ningún testigo de los centenares que pasaron padecieron lo que le pasó a otro testigo en esta ciudad de La Plata, por ejemplo, muchos años más tarde. Entonces, si yo tuviera que decir una clave, digo la búsqueda de la reputación internacional. Si tuviera que decir otro, digo siempre el imperio de la ley. Me gustaría agregar uno más que tiene que ver con la modernización social. De nuevo, lo que decía Eva, no se trataba de mantenimiento del status quo. Una sociedad patriarcal. No quiero que ustedes imaginen lo que fue para, llamémoslo así, la opinión pública partidaria, la nominación de Elba como vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires. Una novedad extraordinaria. Piénsenlo. Si hoy todavía hay quienes miran un poquito con el rabillo del ojo cuando aparecen mujeres en la política, imagínenlo 40 años atrás. Entonces, esa búsqueda de liquidar esa sociedad patriarcal, eso de terminar con la censura previa del Instituto de Calificación Cinematográfica, la patria potestad compartida, la ley del divorcio vincular, el Plan Nacional de Alfabetización, la normalización universitaria, los estatutos establecidos
con los principios reformistas para cada universidad, la consulta popular en el tema del libro. Entonces tuviera que identificar tres claves antes de pasar a la relevancia de esa mirada política al momento actual. Diría entonces, lo decisivo, lo relevante de la cuestión internacional. Siempre la cuestión del respeto a la ley, al orden jurídico. Y en tercer lugar, la participación y la modernización social. Voy terminando. En este momento complejo de la Argentina, que realmente esa complejidad afecta a las instituciones políticas, los partidos, a todos. Entonces a mí me gustaría primero hacerme una composición del lugar, el tipo de... Hay dos maneras de no resolver un problema. Una, negar su existencia. La otra, tener un mal diagnóstico. La Argentina tiene un problema que se expresa en el estancamiento económico, que se caracteriza por una situación de desequilibrios macroeconómicos muy pronunciados, que es la consecuencia de dos procesos, uno de naturaleza política, el auge del populismo político que nos gobernó, y del otro el facilismo económico, entendido como no importa, después alguien se va a ocupar, y así fue como tuvimos los momentos que vivimos. Entonces, para tratar de ser consistente con esta idea de identificar el principal problema de la Argentina sigue siendo la ajuridicidad. Esta noción que aquellos equipos que rodeaban al presidente Alfonsín de extraordinaria capacidad incorporada es una pieza que está en un discurso del presidente Alfonsín en el Día de las Fuerzas Armadas, que tiene que haber sido el 29 de mayo del año 84. La ajuridicidad. Como ese rasgo patológico de la sociedad argentina. Carlos Nino, uno de los que asesoraba al presidente Alfonsín, escribió un libro extraordinario que tiene vigencia, que se llamó Argentina, un país al margen de la ley. Entonces este hombre desarrolló la idea de que el principal problema de la sociedad argentina tenía que ver con la anomia, el no respeto a las normas, los atajos, la anomia social de la cual habla, que viene del fondo de la historia y que explica esto de los golpes entre el 50 y el 83 y de la violencia y de las interrupciones institucionales y de las dictaduras, y decía algo muy elemental, pero muy serio. La anomia social es una anomia boba, porque es impotente a la sociedad. Y ponía un ejemplo. Imaginen ustedes que no hubiera las normas de tránsito que nos regulan. Entonces uno puede imaginar que si no había semáforo o sendas peatonales o rotondas que deben respetarse, ¿cómo sería la cosa? Muy sensible, dice. O hay caos, anarquía, porque cualquier cosa puede pasar en una esquina,
o hay dictadura, porque el más grande atropella al más chico. Entonces el tema de la juridicidad, la novia boba, la cultura del atajo, es absolutamente decisivo para entender las causas del retroceso y del atraso en la Argentina. Y déjenme desarrollar un punto acá que me parece fundamental. Existe una asociación positiva. Hay una relación de causa a efecto en lo que es la fortaleza de las instituciones y los resultados económicos y sociales. Cuando hablamos de la calidad institucional, no es el resultado de cuestiones tics de abogados. Es la manera que una sociedad de masa conflictiva, diversa, puede relacionarse solamente si hay reglas a las cuales todos nos atenemos. Pero no solo eso, produce resultados. Miremos nuestros vecinos de los cuales hablamos. Chile y Uruguay ganaron la democracia después que nosotros. Y déjame decirle, en buena medida, gracias a Alfonsín y a la democratización argentina. En esos países, si uno mira la corrupción, son menos corruptos que en Argentina. Si uno mira los resultados de la gestión frente a la pandemia, a ellos lo hicieron mejor que nosotros. Si uno mira los resultados económicos y sociales, déjenme decirles que en 20 años Chile redujo 35 puntos porcentuales de la pobreza. 35. Y Uruguay redujo la pobreza 22 puntos porcentuales. Entonces la calidad institucional, además de permitir una vida amigable, respetable entre los que compartimos una sociedad, también produce resultados económicos. Miren, de los 25 países del mundo que tienen el mejor indicador de desarrollo urbano que hacen las Naciones Unidas desde el año 89, uno solo no es democrático. Uno solo no es democrático y es Singapur. Y déjeme decirle también una cosa vinculada a mí me resulta horroroso escuchar, pero decir lo que escucho a veces de funcionarios del gobierno y algunos otros periodistas, y bueno, con el Estado que tenemos, ¿cómo no vamos a tener corrupción? Si tiramos el Estado y bajamos el gasto público, se acabó la corrupción. Ah, muy bien, ¿eh? Entonces, con ese criterio, en África no habría corrupción. Escandinavia, Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca serían los países más corruptos del mundo. Exactamente al revés. La calidad institucional en la que permite una convivencia pacífica es la que produce los mejores resultados económicos. No casualmente, las tres democracias plenas de América Latina, Uruguay, Chile y Costa Rica, son los países en los cuales esos indicadores son los mejores. Por eso, cuando uno mira las iniciativas oficiales, el mega DNU y la ley ómnibus que entre los dos se proponían con 250 páginas y 1.300 artículos, terminar con centenares de leyes, uno se preocupa de que eso no puede ser un buen camino si lo mira en la lógica de la fortaleza
fortaleza de las instituciones. ¿Y por qué insisto con esto de las instituciones? Mi último punto. Implosionó la Unión Soviética a finales de los 80, que venía del proceso de Gorbachev, la perestroika y la glasnost, la transparencia y la reforma. Muchos, equivocadamente, tan equivocados como los que ahora solo miran la economía, decían que se acabó el problema, porque ahora, al haber empresas privadas y terminamos con el comunismo, se acabó la discusión. Haber subestimado la institucionalidad democrática, haber creído que lo único que importaba era la fuerza del mercado, trajo como consecuencia una situación como la de Rusia, que permitió alentar toda la historia del expansionismo y la ausencia de reglas democráticas que le ha hecho a este caballero ganar por última vez por el 85% de los votos. Verdaderos números soviéticos, a pesar de que ya no hay más Unión Soviética. El otro punto que me gustaría traer sobre la mesa es el de la ejemplaridad. Lo dijo Elba, lo voy a decir de una manera parecida. La ejemplaridad que venía de la mano de firmeza en las convicciones, pero que tenía la plena ausencia de la agresividad. Firmeza sin agresividad. La tolerancia, disentir, no es ser enemigo, porque ahora el que disiente es enemigo, como antes se disentía cuando hacíamos observaciones a los problemas de la pandemia, y aquel que disentía era enemigo de la vida. Bueno. Y no casualmente esta administración funciona con una misma lógica parecida, que es delegación de facultades y ausencia de presupuesto votado en el Congreso, de nuevo como en la administración que se fue. Lo dijo también Elba, la verdad que lo dijo todo, pero bueno, habló de los ciudadanos democráticos que las democracias necesitaban. Piénselo así. Alfonsín sabía que tenía que hacer la paz con Chile, casi como una guerra con Chile. Que había que hacer una paz con Chile y había que poner en valor el laudo arbitral que había sido desconocido por la dictadura. Que había que hacer un tratado con Chile y tenía que pasar por el Congreso. Y como dijimos, convocó una consulta popular. Entre paréntesis, en el Senado se ganó por un voto esa consulta popular, luego de que votó el 80% de los argentinos y por casi el 80% de los votos afirmativos, por un voto. Pero Alfonsín nunca se entrevistó con Pinochet. Sabía lo que tenía que hacer y nunca agredió a un presidente, en este caso dictador, porque sabía diferenciar lo accesorio de lo principal. Y el respeto, alguien que sufrió 13 paros generales, 3 intentos de golpe de Estado, un ataque guerrillero, un cuartel, se sobrepuso a todo eso siempre, de la mano de la argumentación, del razonamiento compartido. Lo cargaba por esa frase, ese verbo que usaba, la persuasión. Él quería persuadir y convencer a sus interlocutores. Entonces quiero terminar trayendo 3 citas que expresan lo que quiero decir. Una de un pensador búlgaro que escapado del comunismo
Asia, se llama Todorov. Me dijo algo muy sencillo, que es extraordinario, que vale para la historia de la Argentina, la de la juridicidad y la del presente. Las causas nobles no excusan ni disculpan actos ignobles. Otra cita de un pensador israelí, historiador, que se llama Harari, Yuval Harari, que dijo que el principal problema de la humanidad hoy, yo hubiera esperado que dijera el posible holocausto nuclear, los desbordes migratorios, la guerra en Medio Oriente, el cambio climático. El principal problema de la humanidad hoy es la desconfianza social en las instituciones. Y ya que estamos en este comité de la provincia de Buenos Aires, el comité rector del radicalismo a nivel nacional, me gustaría recordar a Leandro Arena, que en el acto del Mitin Florida, luego de la revolución del Parque, era un mes de junio, dijo: las buenas finanzas, no hay buenas finanzas públicas, no las podrá haber sin buena política. Y es lo que tenemos que hacer. Muchas gracias. Felicitaciones, Jesús, gracias, Eva. Como siempre, más que agradecido por esta presencia de ustedes aquí. Hoy es una noche de reconocimientos. El primero de ellos, antes de darle la palabra al presidente del Comité Provincia para hacer entrega el último, voy a pedir al senador que se acerque. Es un reconocimiento para Elba Rune, de un consejo deliberante de la provincia de Buenos Aires. Bueno, felicito a los organizadores, porque la verdad que fue tremendo y muy emocionante. Quiero darte este reconocimiento que envían del Partido Mar Chiquita. El Consejo Deliberante, por unanimidad, reconoce a la arquitecta Elba Pilar Roblet por su trayectoria profesional, primera mujer en ocupar un cargo electivo siendo vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires desde 1983 y 1987, acompañando el inicio de nuestra democracia. Fuerte aplauso. Quiero decirte profundamente emocionada a través tuyo, a todos los que están manifestando, los concejales del distrito, mi gratitud y mi enorme simpatía por esto que acabo de decir. Bueno, y ahora el reconocimiento que en nombre del Comité de la Provincia da el presidente del Comité, el senador Máximo. Muy buenas noches. Es una alegría muy grande para el radicalismo de la provincia de Buenos Aires tenerlos a Elba y a Jesús en este comité que es la casa de todos los radicales. Elba y Jesús son dos personas que, como muy bien se dijo acá,
en la recuperación de la democracia, pero también desde antes del año 1983, lucharon por la vida, por la paz, por la libertad y por la igualdad. Pero además son dos personas que permanentemente están trabajando por una Argentina próspera, una Argentina del desarrollo, de la modernidad y del progreso. Para nosotros es una gran alegría tenerlos acá, porque hoy nosotros los vinimos a reconocer, pero los reconocidos en realidad somos nosotros, de tenerlos entre nosotros, de tener esa expresión certera, esa expresión justa y esa expresión que nos hace reflexionar no solamente sobre nuestro pasado, sino fundamentalmente sobre un futuro plagado de incertidumbre, pero donde claramente con su palabra nos ponen el norte y son un espejo en el cual todos nosotros debemos mirarnos para construir esa Argentina que nunca renunció, que es la Argentina de la libertad y de la igualdad. Por eso, muchas gracias, Eduardo, por estar acá, y yo quiero entregarle hoy un reconocimiento a la provincia de Buenos Aires, de nuestro comité, a quien considero, en primer lugar, mi amigo, en segundo lugar, un radical de cuna y de tumba, y en tercer lugar, una de las mentes más brillantes que tiene la dirigencia política de la Argentina. Esa persona es Jesús Rodríguez. Entregar este cuadro que dice: la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires realiza una mención de honor en reconocimiento a Jesús Rodríguez por su destacada trayectoria en la Unión Cívica Radical, por las luchas pasadas, pero fundamentalmente por la que venimos. Bueno, muchas gracias a todos. Un aplauso para vamos a seguir en la lucha. Más vale. Con la zapatilla, con lo que ve.